Buen día. Vamos a resolver el siguiente ejercicio de potencia fluida. En este caso solamente tenemos un circuito para un sistema óleo hidráulico. Entonces el problema dice así. El esquema hidráulico que se presenta a continuación corresponde a una máquina de doblar barras de acero. El cilindro A con diámetro de pistón y vástago de 1 y 0.25 pulgadas respectivamente debe asegurar la barra de acero con una fuerza de 200 libras a una presión que no debe exceder un tercio de la presión necesaria para doblarla. El cilindro B con relación beta de 2 debe hacer una fuerza de 3.400 libras para doblar la barra y se mueve a una velocidad de 23 pulgadas por minuto. El peso de la herramienta en el cilindro B es de 400 libras. El caudal que entrega la bomba es de 2 GPM. La caída de presión en todas las válvulas antirretorno es de 20 psi. Desprecia las pérdidas de presión por la tubería y en el medidor de caudal. Además, nos dan que la presión de traje de la válvula de secuencia 1 es igual a 1.5 veces la presión de traje de la reductora de presión. Para la válvula direccional nos dan la caída de presión, que en este caso debe estar en pulgadas cúbicas sobre minuto, y es igual a 62.5. Este es el K de pérdidas, ¿sí? Multiplicado por el delta de P, que está en PSI. Tenemos que el caudal es de 2 GPM, como ya habíamos dicho. Y nos dicen que el delta de presión en la válvula de alivio es de 1500 más 165 por el caudal. Y la presión de traje de la contrabalance es de 200 psi. Entonces nos piden determinar el área del pistón B en pulgadas cuadradas, determinar la caída de presión en la válvula reguladora de caudal durante el doblado, determinar la potencia máxima que entrega la bomba en GPM y determinar el traje mínimo de la válvula de secuencia 2. Entonces, debemos partir por donde nos dan información. En este caso, si apreciamos, nos están diciendo que para el cilindro A nos dan las medidas, ¿sí? ¿Qué nos dan del cilindro A? Nos dan el diámetro del pistón y el vástago, ¿sí? En este caso podemos hallar el beta. También nos están dando, nos dicen información, ¿no? Nos dicen que se debe asegurar con 200 libras. Vamos a ver qué es lo que significa eso. Entonces, vamos a hacer el dibujito. Tenemos el cilindro que está de forma horizontal. Ahí, acá. En este caso, podemos asegurarlo de la siguiente manera. Vale, tendríamos lo siguiente. Tenemos presión por este lado, ¿sí? Y tendríamos lo que vendría siendo la fuerza para sujetar, ¿sí? La fuerza para asegurar. ¿Listo? En este caso nos dicen que es de 200 libras. Ahora hago la siguiente pregunta. ¿Acá va a existir alguna contrapresión? La respuesta es que no. ¿Por qué no va a existir una contrapresión ahí? Porque al momento de sujetar, acá por así decirlo, en esta parte de acá, va a haber un objeto. Y la idea es que se quede ahí quietico. Entonces, como va a estar quieto, no se va a mover, no va a crear una contrapresión, ¿sí? Lo que se va a anteponer a esta presión por área va a ser simplemente la fuerza de aseguramiento. Entonces lo planteamos de la siguiente manera. Me dice que la presión 1 por el área del pistón va a ser igual a la fuerza de aseguramiento, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos en este caso? Sabemos que el área del pistón es entonces pi cuartos multiplicado por 1, que es el área del pistón, al cuadrado. Esto nos va a dar 0.7854 pulgadas cuadradas. Perfecto. Entonces, nosotros teniendo ahora el área del pistón, teniendo la fuerza de aseguramiento, podemos simplemente despejar la presión 1, donde la presión 1 nos va a dar que es de 254.6 psi. ¿Listo? En este caso tenemos una incógnita que, si bien no nos relaciona de forma indirecta al cilindro B. ¿Por qué? Podemos apreciar que aquí nos dice que, pues, nos dice que la fuerza debe ser de 3.400 libras para doblar la barra. El peso de la herramienta, sí, esta herramienta tiene un peso, lógicamente. Y aparte de eso, nos dice que, bueno, nos dan el beta también, nos dan la velocidad, claramente, nos dan la caída de presiones y nos dicen que dice a una presión que no debe exceder un tercio de la presión necesaria para doblarla, ¿sí? Que no debe exceder un tercio de la presión, dice respectivamente, asegurar la barra de acero
con una fuerza de 200 libras a una presión que no debe exceder un tercio. O sea que esta presión que tenemos acá, ¿sí?, corresponde a un tercio de la necesaria para doblarla. Entonces podemos sacar acá una ecuación, y es que la presión para doblar, ¿sí?, va a ser igual a ¿qué? A 3 por 254.6 PSI. ¿Sí? Entonces esa presión para doblar nos va a dar que es de 763,9 PSI. Perfecto, eso sería entonces. Vamos a hacer el siguiente momento, ¿sí? Vamos a ver por dónde es que estamos analizando el circuito, porque no sabemos por dónde es que va todavía el fluido. Listo. Vamos a hacer la siguiente conmutación, y es en esta parte de acá de la válvula. Entonces el fluido viene por acá, el fluido viene por acá, viene por acá, por acá, por acá, y acá se va a encontrar dos caminos, el camino de la derecha y el camino de la izquierda. En este caso, pues como tiene algo de sentido, sería que primero tiene que haber una sujeción, ¿sí? Se debe asegurar la pieza para luego hacer lo que se quiera trabajar con la pieza. Entonces nos venimos por acá, vamos a pasar por esta válvula reguladora de presión, que pues para explicar un poco el funcionamiento de esta válvula reguladora, lo que nos va a hacer es limitar la presión a la salida. ¿Para qué me sirve esto? Cuando trabajamos con piezas que suelen ser un poco delicadas, yo no puedo poner una presión de 1000-1500 PSI, porque lo que voy a hacer es deformar la pieza. En este caso, el mismo problema se encarga de decir que esta presión es muy pequeña, ¿sí? Es de 254.6, y esto es gracias a esa válvula reguladora de presión, ¿sí? Viene por acá, viene por acá. En este caso nos va a llenar esta parte, esta cavidad del pistón, y pues cuando esté sujetando, se va a venir por acá, va a pasar por esta válvula de secuencia, se va a venir por acá, va a pasar por esta válvula reguladora de caudal, va a venir por acá, y el fluido que estaba en esta cavidad va a salir, y va a salir de la siguiente manera. Se viene por acá y va a preferir irse, ya dado que no puede pasar por el cheque, se va a venir por esta válvula contrabalance para luego ir a tanque. ¿Listo? Ese sería el camino que tomaría el aceite, ¿sí? Entonces vamos a analizar el siguiente cilindro, y es el siguiente. Acá, acá, vamos a centrar un poquito ahí. Perfecto. Vamos a hacerle acá lo que es y la herramienta. Listo. Entonces, ¿cómo sería el DCL para este cilindro? En este caso, este cilindro sí se está moviendo lógicamente. Entonces tenemos lo siguiente: por acá va a entrar el fluido, ya lo habíamos dicho. Entonces va a ser la presión, va a poner presión 2, pero esta presión 2 es igual a la presión de doblado. ¿Listo? Multiplicado por el área de este pistón. Luego va a existir una contrapresión 2 multiplicado por el área anular, y vamos a tener dos fuerzas en este caso. La fuerza número 1 va a ser igual a el peso de la herramienta, ¿sí?, que es igual a 400 libras, ¿sí? Y como ya nos habían dicho, hay una fuerza de doblado, o sea, es la fuerza que nos da como respuesta pues la vara que nosotros queramos doblar, ¿sí? En este caso, esos 3400 libras que nos dice el texto lo va a sentir el cilindro, ¿sí? Entonces por eso va en esta dirección, ¿sí? ¿Por qué? Si nosotros le hiciéramos el DCL a lo que nosotros estuviéramos doblando, lo va a sentir así, ¿sí? Y pues lógicamente por acción-reacción, nuestro cilindro debe sentirlo en sentido contrario, ¿sí? Vale, perfecto. Entonces vamos a plantear las siguientes ecuaciones, que serían la presión 2, a ver, serían la presión 2 multiplicado por el área del pistón más el peso, va a ser igual a la contrapresión 2
multiplicado por el área anular más la fuerza de doblado. ¿Listo? Esa pues va a ser la ecuación, el DCL que nosotros le haríamos al cilindro. Ahora bien, nosotros debemos recordar que el beta nos lo están dando y es de, si no estoy mal, creo que es de 2, ¿sí? Y el beta debemos recordar que es igual al área del pistón sobre el área anular. ¿Listo? Tenemos el peso, tenemos la fuerza de doblado. Ahora tenemos que hallar lo que son las caídas de presión. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Y si se fijan, acá tendremos dos incógnitas. Número uno, si nosotros quisiéramos hacer la caída de presión para la presión de la bomba, nos vamos a encontrar con varias incógnitas. Número uno, nosotros no sabemos cuánto es la presión en este punto, no sabemos la presión de la bomba, ¿sí? Y si nos damos cuenta, aquí tenemos una reguladora de caudal que está regulando claramente, por lo que por acá se va a venir un caudal. Entonces tenemos una incógnita acá, ¿sí? Una incógnita más o menos acá, ya veremos por qué. No sabemos cuánto es la caída de presión de la reguladora de caudal. En sí nos sale más factible hallar la contrapresión, ¿sí? Porque es así, pues tenemos más información, ¿sí? De lo que es la contrapresión. Entonces, tenemos que para la contrapresión 2 va a ser igual a el delta de presión de la válvula de contrabalance, ¿sí? Acá podemos ver. Acá viene por acá el fluido y se encuentra con la válvula de contrabalance, entonces eso va a ser una caída de presión. Entonces va a ser la caída de presión de la válvula de contrabalance más va a haber una caída de presión. ¿Por qué? Porque tiene que pasar un caudal, en este caso el caudal que viene en la parte anular, por la válvula direccional, ¿sí? Entonces va a haber un delta de presión por la válvula direccional. Entonces vamos a poner un delta de presión por la válvula direccional. Listo, perfecto. Entonces nosotros ya sabemos que la caída de presión de la válvula contrabalance es de 200 psi, porque el texto no lo dice. Vamos a revisarlo. Miren, 200 psi. Vamos a ver qué otra información nos dan, porque estamos pues planteando nuestro sistema de ecuaciones claramente. Entonces nosotros nos están dando la velocidad, ¿sí? La velocidad con la que está haciendo este doblado, ¿no? Entonces tenemos que ir de 60 pulgadas por minuto. Dado que nosotros estamos trabajando pues con un sistema de unidades, tenemos que pasar esto a segundos. Entonces, perdón, en este caso no sería 60, sería 23, ¿sí? Entonces debemos multiplicarlo por un minuto. ¿A cuánto es igual? A 60 segundos. ¿Sí? Se me dan los minutos y me va a quedar 23 sobre 60 pulgadas sobre segundo. A su vez esto sabemos que es igual a el Q del pistón sobre el Q anular. ¿Listo? Vale, perfecto. Ahora tenemos que hallar simplemente. Vamos a plantear la ecuación de la presión de la bomba. Esto pues para tenerlo para más adelante poder resolverlo. ¿Listo? Entonces tenemos que la presión de la bomba va a tener la siguiente caída de presiones. ¿Y a qué va a ser igual? A ver. Un segundito, listo. ¿A qué va a ser igual la presión de la bomba? La presión de la bomba va a ser igual a la caída de presión en la direccional, a la caída de presión en esta válvula de secuencia y a la caída de presión en la reguladora caudal, y por consiguiente tendremos la presión de trabajo. Entonces la presión de la bomba va a ser igual a la caída de presión de la válvula direccional más 1.5 veces A. Vamos a analizarlo pues de la siguiente manera. En este caso, ocasionalmente nos van a dar que las caídas de presión nos la pueden dar en forma de ecuaciones, ¿sí? Ecuaciones. En llegado caso que no nos den las ecuaciones de las caídas de presión y sean incógnitas, pero sí nos den la presión de taraje, vamos a tomar esta presión de taraje como la caída de presión de ese accesorio, ¿sí? De esa válvula. Entonces, habiendo dicho lo que acabo de decir, vamos a analizar la siguiente ecuación, ¿sí? Tenemos la presión de taraje de la válvula de secuencia 1, que es igual a 1.5 veces la presión de taraje de la válvula reguladora de presión. Entonces, aquí nos da una pista. Cuando un cilindro sujeta una pieza, no hay movimiento del pistón. ¿Qué significa? Tenemos acá la presión de la bomba, ¿sí? Vamos a tener acá la caída de presión de la válvula direccional. Entonces estamos en este punto. En este punto tenemos una presión que no la sabemos, no la hemos calculado, pero vamos a analizar esa caída de presión, ¿sí? Acá tenemos una presión, ¿sí?
Y acá tenemos otra presión. Nosotros conocemos esta presión de acá, esta de acá. ¿Cuál sería? La que ya calculamos antes, esta de 254.6. ¿Sí? Por lo que nosotros podemos decir que esta presión de traje es de 254.6. ¿Sí? O sea, por así decirlo, si nosotros pusiésemos esto en una forma de ecuación, sería presión, si en este punto digamos que hay una presión que se llama P, acá pues va a tener una caída de presión y acá tendríamos otra presión que es de 256, ¿sí? De 254.6, 254.6, por lo que esa caída de presión de acá a acá va a ser la misma que acá a acá, pero multiplicado por 1.5, ¿sí? O sea que en ese punto esa caída de presión va a ser igual a 1.5 veces 254.6. ¿Listo? Luego de eso vamos a tener una caída de presión por la válvula reguladora de caudal, que por cierto, ya explicaré más adelante, pero debemos hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque acá la bomba no está, pues ya sabemos que es de caudal constante, no está dando 2 GPM. Está habiendo una regulación de caudal, o sea que por acá se está viniendo un caudal, ¿sí? Un caudal que no conocemos y es el que pasa por la válvula de alivio. Entonces, ¿qué ocurre? Acá tenemos una caída de presión de la válvula de alivio que es de 1500 más 165 por Q. Si nosotros logramos determinar cuánto es el Q, cuánto es el caudal que pasa por esa válvula de alivio, dado que en este punto la presión es de cero, porque es la presión del tanque, si nosotros logramos hallar cuánto es ese delta, nosotros podemos hallar la presión en este punto, porque el delta es la diferencia de presión de dos puntos. Si nosotros logramos hallar la presión en este punto, va a ser la presión de la bomba. Entonces, para este caso, para esta ecuación de arriba, nosotros nos despejaríamos y nos quitaríamos una incógnita, ¿sí? En este caso, si nosotros hallamos el caudal, tendríamos esta ecuación de acá, ¿sí? Porque esta ecuación de acá depende del caudal. Esta ecuación de acá lo tendríamos porque tendríamos, vamos a colocar acá, tendríamos esta de acá porque esta depende del caudal. Tendríamos la presión de la bomba porque, pues por la ecuación que nos dieron de la válvula de alivio, tendríamos esa incógnita, ¿sí? Tendríamos la presión 2 porque esa ya la tenemos, automáticamente podríamos hallar la presión, el delta de presión de la reguladora de caudal, ¿sí? Entonces, vale, vamos a seguir resolviendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a verlo un poco pues de mejor manera, ¿no? Como debe ser. ¿Qué sería ese delta de presión de la válvula direccional? Nosotros ya habíamos dicho que Q es igual a 62.5 multiplicado por la raíz del delta de P, ¿sí? Vale, pero ese Q está en pulgadas cúbicas sobre segundos, ¿qué es? Sobre minuto. Nosotros usualmente queremos calcular el caudal en GPM. ¿Por qué? Porque la potencia, la fórmula de potencia, nos la dan en GPM multiplicado por PSI dividido en 1714. Entonces, si nosotros hacemos el despeje, nos va a dar que Q cuadrado sobre 62.5 va a ser igual al delta de P. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Ese Q está en pulgadas cúbicas sobre minuto. Yo lo necesito en galones por minuto. Entonces, ¿qué voy a tener yo en la parte de arriba? Va a tener yo Q, que está en pulgadas cúbicas sobre minuto, por ¿a cuánto es igual un galón? A 231 pulgadas cúbicas, ¿sí? Y automáticamente me va a quedar en galones por minuto. Por lo que en este caso, al momento de nosotros poner esta ecuación de acá, sabemos que viene un caudal anular, ¿sí? Y ese caudal anular nosotros queremos, pues lo queremos en GPM, entonces lo vamos a dividir en 231, lo vamos a poner al cuadrado y lo vamos a dividir en 62.5 al cuadrado, ¿sí? Acá se volvió a poner al cuadrado, ¿sí? Porque estamos despejando una raíz. Entonces le vamos a ambos miembros al cuadrado. Y para la presión de la bomba, este delta de presión de la válvula direccional va a ser igual, pero en este caso es el caudal que entra al pistón.
Entonces va a ser dividido en 231 al cuadrado dividido en 62.5 al cuadrado. ¿Listo? Perfecto, vamos a ver qué es lo que podemos resolver en este caso. A ver, la presión 2 es una incógnita. ¿Sí o no? No, la tenemos acá. Tenemos el área del pistón, no lo tenemos, esto es incógnita. Tenemos el W, que en este caso el W lo tenemos, es de 400 libras. No tenemos la contrapresión de 2, por lo que esta es incógnita. No tenemos el área anular, por lo que esta es incógnita. Y tenemos la fuerza de doblado. En este caso podemos ver que tenemos un beta que no está relacionando el área del pistón y el área anular. O sea que en sí acá no tenemos 3 incógnitas, tenemos son 2 incógnitas, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo podemos resolverlo. Entonces debemos poder proponer nuestro sistema de ecuaciones y entonces vamos a usar esta ecuación de acá. Podemos usar el beta lógicamente para poder relacionar las áreas del pistón y el área anular. Y también necesitamos usar la velocidad que nos están dando, ¿sí? Esta velocidad la vamos a usar. Y también debemos usar el caudal. En este caso nosotros ¿qué tenemos? Nosotros podemos usar que el caudal de la parte anular va a ser igual a ¿qué? A el área anular multiplicado por la velocidad. En este caso tenemos que tener en cuenta que la velocidad ya la habíamos transformado, ¿no? La velocidad está en pulgadas sobre segundo. Entonces, en este caso vamos a ver el sistema de unidades que tenemos. Tenemos por parte del área anular tenemos pulgadas cuadradas y por parte de la velocidad tenemos pulgadas sobre segundo. Por lo que acá vamos a tener pulgadas cúbicas sobre segundos. Ya dijimos que necesitamos el caudal en GPM, por lo que debemos hacer la transformación. En este caso, un galón es igual a 231 y un minuto es igual a 60 segundos. ¿Sí? Por lo que tenemos que multiplicar por 60 y dividir en 231. Vamos a mandar esto para acá. ¿Sí? Entonces tenemos que multiplicar, vamos a dejarlo acá. Perfecto. Vamos a multiplicar por 60 y dividir en 231. En este caso yo dejo todo mi sistema de ecuaciones así para simplemente meterlo en un programa que me solucione el sistema de ecuaciones y que automáticamente me dé la respuesta, ¿listo? En este caso tenemos que usar también esta acá, 4. Y pues el beta también me relaciona a los caudales, o sea que también puedo usar esta ecuación de acá. Bueno, esas serían las ecuaciones que nosotros estamos usando para poder resolver el sistema de ecuaciones. Como ya había dicho, la ecuación que nos da el DCL, el beta que me relaciona las áreas, el peso que me lo dan, la fuerza de doblado, el CP2, ¿sí? Ya tenemos el delta de presión de la válvula de contrabalance, la ecuación de caudal por la parte anular. Esa, gracias al beta, me relaciona con el pistón, la velocidad y ya, eso ya sería un sistema soluble. Entonces al momento de resolver nos va a dar lo siguiente. Nos va a dar que el área del pistón es igual a 4,518 pulgadas cuadradas. El área anular nos va a dar 2,259 pulgadas cuadradas. Nos va a dar que el CP2 es de 200. Nos va a dar que la presión 1, pero no, perdón, la presión 2 ya sabíamos que era de 763,9. Nos van a dar los caudales. El Q anular me dice que es 0,2249. El Q del pistón me dice que es 0,4499. La velocidad, que pues ya la tenía, simplemente la voy a resolver, es 0,3833. Ya hemos dicho que esto me da en GPM, esto me da en GPM, esto me da en pulgadas sobre segundo y esto me da en PSI. Vamos a analizar los resultados, ¿sí? Ya sabemos, ya planteamos nuestras ecuaciones, pero debemos analizar los resultados. En este caso me dice que está entrando 0,4499 al pistón, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si me está entrando, esto es prácticamente 0,45 galones por minuto, ¿sí? Si me está entrando al sistema 0,45 GPM, ¿qué está ocurriendo con los, o sea, con los otros, con el caudal
con estos 2 GPM. Solamente está entrando 0,45. Significa que hay 1,55 GPM que se me están yendo por la válvula de alivio, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos la siguiente ecuación, que es el delta de presión de la válvula de alivio, que está en PSI. Entonces ya sabemos cuánto caudal pasa por esa válvula de alivio, ¿sí? Más 165 por ese caudal. ¿Y ese caudal a cuánto va a ser igual? A 1,55. ¿Sí? Eso debemos tenerlo claro. Entonces, nosotros al momento de plantear esa ecuación, tenemos que saber, vamos a saber cuánto es ese delta de presión, ¿no? Y me da que ese delta de presión, ¿sí? Si lo metemos en la calculadora, nos va a dar que es de 1756 PSI. Entonces, acá hay una caída de presión de 1756. Si acá la presión, al ser pues la del depósito es 0, significa que acá hay 1756. Es la misma que la de la bomba. Entonces, vamos a ver la ecuación que ya teníamos. Tenemos la presión de la bomba, ¿sí? Sabemos cuánto pasa por la válvula direccional, ¿sí? Ya sabemos cuánto caudal se va por ahí. Tenemos la presión 2. Simplemente tenemos que reemplazar, ¿sí? Entonces vamos a hacer el ejercicio, no vamos a ser perezosos. Entonces vamos a tener lo siguiente, que la presión de la bomba, ya dijimos que es 1756, ¿sí? ¿A qué va a ser igual entonces? A el Q del pistón, porque entra por la parte del pistón, y el Q del pistón en este caso es 0,45 al cuadrado. Esto lo dividimos en 231, ¿sí? En este caso, este paréntesis es para todo. Esto lo dividimos en 62,5 al cuadrado. Vale, perfecto. Y esto le vamos a sumar 1.5 veces la presión 1, que la presión 1 es de 254.6. ¿Sí? Vamos a sumarle el delta de presión de la válvula reguladora de caudal, que está en la incógnita que tenemos. Y vamos a sumarle la presión 2, que la presión 2 ya dijimos que era 3 veces la presión 1, que es de 763,9. Entonces eso lo metemos a la calculadora y me da que el delta de presión de la válvula reguladora de caudal me va a dar que es de, a ver, aquí lo tengo, es de 609,9 PSI. ¿Listo? Ahora, ¿qué podemos hallar acá? Acá podemos hallar la potencia, ¿sí? Y también podemos hallar la potencia máxima, claramente. Entonces, acá ¿qué tenemos? Tenemos que la potencia va a ser igual a la presión de la bomba, y la presión de la bomba es de 1756. Vamos a multiplicarlo por 2. A ver, un segundo. Potencia. Vamos a multiplicarla por 2 y vamos a dividirlo en 1714. Entonces, esa potencia, todos son los GPM y 1756 es la presión. Eso me da que es de 2,049 caballos de fuerza. ¿Listo? Perfecto. Y ahora, si nosotros queremos calcular la potencia máxima, simplemente pues vamos a hacer lo siguiente. La potencia máxima puede que se dé cuando todo, cuando todo el caudal se va por la válvula de seguridad, ¿sí? Ahí es cuando se da la mayor caída de presión, ¿sí? Cuando la presión del sistema es la máxima que soporta o la máxima que permite la válvula de seguridad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar esta ecuación de acá y vamos a hacer de cuenta que todo el caudal pasa por esa válvula, ¿sí? O sea, todo se va a tanque. Entonces nos va a dar que, lógicamente, ¿cuánto caudal me da a mí la bomba? 2, ¿sí? Acá, en esta ecuación de acá, ¿qué me está dando? Me está dando una presión, ¿sí? O sea que, pues simplemente voy a colocar la ecuación de la válvula de alivio, 1500 más 165, ¿por cuánto? Por 2 GPM. Voy a hacer de cuenta que todo se va a tanque, ¿sí? Esa es la máxima presión que me permite a mí la válvula de seguridad. Y lo debido a 1714. Esa presión máxima del sistema me da de 2,135.
caballos de fuerza. Podemos ver una pequeña variación entre la presión de trabajo que tenemos y la presión máxima, perdón, la potencia máxima que que puede tener el sistema. ¿Listo? Vale, perfecto. Entonces vamos a ver qué es lo que nos está preguntando a nosotros y ver qué es lo que hemos hallado. Determinamos el área del pistón B, ya lo tenemos. Determinar la caída de presión en la válvula reguladora de caudal, ya la tenemos también. En este caso ya habríamos pasado el parcial. Determinar la potencia máxima entregada por la bomba en GPM, ya lo tenemos. Simplemente debemos determinar el taraje mínimo de la válvula de secuencia BS2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos que tarar las válvulas de secuencia o de contrabalance, lo que sea, lo que nos está diciendo es que no se abra. Sí, o sea, que no se abra, o un poquitico antes de que se abra, cuánto es la presión. Entonces podemos analizarlo de la siguiente manera. Acá, a ver, voy a copiar el siguiente circuito para poder yo analizarlo aparte, ¿sí? Vale, perfecto. Entonces, ya aquí lo tengo, ¿verdad? ¿Listo? Vamos a ver cuándo es que esta válvula de secuencia se va a abrir. En este caso nosotros ya vimos acá que por esta válvula contrabalance 2 no va a pasar fluido en la posición en que tenemos esa válvula direccional. Vamos a ver en la siguiente cómo se comporta, cómo es el camino del fluido. Venimos por acá, pasamos recto, entonces se viene por acá por el cheque, por lo que primero va a existir un levante de la herramienta. Cuando se levante por completo, va a subir la presión y va a venir por acá y va a pasar por esa válvula de secuencia. ¿Listo? Y va a venir por acá y me va a soltar la pieza. Entonces, ¿qué podemos intuir de acá? Por acá podemos intuir simplemente, bueno, vamos a hallar cómo se regresa acá el fluido. Viene por acá, pasa por el cheque, viene por acá, pasa por el cheque, pasa por la direccional y se va a tanque. ¿Listo? Entonces, si nosotros hallamos la presión en este punto, ¿sí? Vimos que pasó por el cheque, ¿verdad? Entonces la presión que nos dé en este punto, le sumamos 20 de la caída de presión del cheque y esa va a ser la presión mínima, ¿sí? Entonces tenemos esta presión de acá, le sumamos la caída de presión del cheque, vamos a tener la presión en este punto. Esa es la presión que nos están pidiendo, la presión mínima antes de que se abra, ¿sí? Entonces vamos a plantear el sistema de ecuaciones. Primero el DCL, claramente. Tenemos acá el cilindro, ¿sí? Perfecto. Vamos a borrar acá. Perfecto. Entonces, ¿qué tendríamos en este caso? Tendríamos en la parte de arriba, tenemos la contrapresión 3. Tenemos hacia abajo tenemos la contrapresión 3. Hacia arriba tenemos la presión 3 por el área del pistón. Estamos analizando el pistón B. ¿Listo? Tenemos el peso de la herramienta, que es igual a 400 libras. ¿Por qué no ponemos la fuerza de doblado? Porque ya no estamos doblando, simplemente estamos levantando la herramienta. Entonces vamos a anotar nuevamente. Tenemos el beta, que es igual a 2, que es igual al área del pistón sobre el área anular. A mí me gusta siempre escribir estas ecuaciones para que leamos bien. No nos pueden volver estas ecuaciones que son fundamentales al momento de resolver los problemas de sistemas oliohidráulicos, ¿sí? De circuitos oliohidráulicos. Entonces tenemos la presión 3 por el área del pistón más W más CP3 por el área del pistón. Uy, acá me equivoqué. Acá no es el área del pistón, acá es el área anular. ¿Sí? Acá me equivoqué también. Acá es el área anular. Y acá en la parte de la contrapresión tenemos que es el área del pistón. ¿Listo? ¿Se lo plantea así? Sí, perfecto. Entonces, perfecto. Vamos a ver la caída, pues la presión de la bomba. ¿Cómo sería la presión de la bomba? Por si no la piden, ¿sí? En este caso podemos apreciar que, a ver acá, tenemos que la presión de la bomba va a ser igual a la caída de presión de la válvula direccional, la caída del cheque, y tenemos directamente la presión de trabajo. Una ecuación chiquitica. La presión de la bomba va a ser igual entonces a la caída de presión de la válvula direccional más la caída de presión del cheque más la presión 3. ¿Listo? Tenemos también, en este caso no hay regulación, ¿sí? No estamos pasando por la válvula reguladora de caudal, o sea, la estamos evitando. Por lo que por la válvula de seguridad no va a pasar nada de caudal. Y nos está entrando por la parte anular los 2 GPM que nos da la bomba de
desplazamiento positivo. En este caso vamos a ver qué es lo que podemos resolver, ¿sí? Ahora bien, ya tenemos el área anular, ya tenemos el área del pistón, ya tenemos el peso de la herramienta. No conocemos la presión 3, no conocemos la contrapresión 3, ¿sí? Tenemos la presión de la bomba, no la tenemos. Tenemos este delta, lo tenemos porque sabemos cuánto caudal pasa por ahí, tenemos el delta del cheque y no tenemos la presión 3, ¿sí? Vamos a ver CP3 a que nos va a dar igual, ¿sí? En este caso tenemos que la contrapresión 3 va a ser igual a ¿qué? La contrapresión 3 va a ser igual a la caída por dos cheques, cheque 1, cheque 2 y la caída de la direccional. Eso es todo. Entonces tenemos que CP3 va a ser igual a ¿qué? A 2 veces la caída de presión del cheque más la caída de presión por la válvula direccional. Esto sabemos que pues, lógicamente es caudal al cuadrado sobre 62.5 al cuadrado. ¿Listo? Perfecto. Entonces vamos a plantearlo de la siguiente manera. En este caso, acá, ya tenemos la contrapresión 3. Teniendo la contrapresión 3, gracias a esta ecuación de acá, tenemos la caída del cheque y tenemos la caída de presión de la válvula direccional. Tenemos el CP3. Teniendo el CP3, ya tenemos la presión 3. Teniendo la presión 3, tenemos la presión de la bomba. Y ya, tenemos todo prácticamente. Entonces, cuidado al momento de si están trabajando con un sistema que resuelve ecuaciones, sepan qué es lo que ustedes están haciendo, ¿sí? En este caso acá nosotros dividimos por 231, ¿sí? Acá, porque nosotros queríamos o nos interesaba que nos dieran GPM. En este caso no debemos dividir el caudal en 231. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque debemos recordar que nosotros estamos dando el caudal en GPM y la ecuación a mí que me está diciendo, hey, por favor, los caudales me los da en pulgadas cúbicas sobre minuto. ¿Sí? Sobre minuto decía. Sí, sobre minuto. Entonces, cuando yo le doy el caudal a la ecuación, tengo que estar seguro que le estoy dando lo que la ecuación me pide. La ecuación me está pidiendo pulgadas cúbicas sobre minuto. Y yo lo tengo en GPM. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por 231. ¿Sí? Lo tengo que multiplicar por 231. ¿Vale? Eso para que lo tengan claro. ¿Y por qué en la parte de arriba lo dividimos por 231? Porque acá en este caso es como que la ecuación a mí me quiera entregar en pulgadas cúbicas sobre minuto. Entonces yo le digo, no me lo den en pulgadas cúbicas sobre minuto, démelo en GPM. Por eso lo divido en 231. Es diferente lo que la ecuación me da a lo que yo le doy a la ecuación. En este caso, si yo le quiero dar la ecuación, o simplemente, si no se quieren complicar, transformen estos dos GPM, transfórmenlo a pulgadas cúbicas sobre minuto y no tienen que dividir por nada, ¿sí? Ni multiplicar por nada. En este caso toca multiplicar por 231. ¿Listo? Eso si lo quieren resolver con un sistema de ecuaciones, que pues eso es más automático, pero pero si lo hace mal, automáticamente le va a dar mal la respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a dar en este caso? Vamos a revisar. Nos va a dar lo siguiente. Ya tenemos el área anular, el área del pistón, el beta. Nos va a dar que el CP3 va a ser igual a 258.6. ¿Sí? Entonces, lo que yo quería hallar era la presión 3. Eso es lo que me interesa a mí. Y la presión 3 es de 694,2 PSI. ¿Sí? Entonces, nosotros habíamos dicho que la caída de presión del cheque era de 20 PSI. O sea que si yo quiero hallar la presión de taraje de la válvula contrabalance, ¿no? De la válvula de secuencia 2, es la presión 3 más 20. O sea que es de 714,2 PSI. ¿Sí? Entonces esa va a ser la presión de taraje de secuencia 2. ¿Listo? Entonces vamos a revisar si nos queda alguna incógnita. No, ya habremos resuelto todo nuestras preguntas, ¿no? Entonces al momento de nosotros querer tarar esa válvula de secuencia,
Simplemente la daramos a 714.2 PSI y ya estaría, ¿sí? Ojo que esta es la mínima, ¿no? Si nosotros queremos asegurarnos, porque nosotros acá no estamos tomando en cuenta muchas variables, como que pues, la caída de presión por las mangueras y todo eso. Y de igual forma tenemos que ponerle un factor de seguridad, ¿sí? Al menos de 1.3, ¿sí? No podemos estar ras con ras. Debemos dejar un margen de sobrepresión, ¿sí? En este caso usualmente se aconseja que sea de 1.3. Pero dado que nos dicen que es la mínima, pues esa es la mínima, ¿sí? Entonces vamos a resaltar las respuestas. Presión de seguridad 2, presión de secuencia 2. Nos pidieron también la potencia máxima, la potencia. Nos pidieron también la caída de presión de la válvula reguladora de caudal, el área del pistón. ¿Y qué más nos pidieron? El área del pistón, la caída de presión, la potencia máxima. Listo, eso sería todo. Espero que les haya gustado la solución del problema. Cualquier pregunta en los comentarios.